Vean lo que dice. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado no tendrá dominio, no tendrá autoridad de ustedes. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ni siquiera es el versículo más torcido, más mal usado. Es la mitad de versículo más mal usado. Fíjate cómo lo que se dice o lo que se predica con respecto a este versículo, no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Has escuchado a alguien que te dice, ¿por qué estás guardando esas cosas de los judíos? ¿No sabes que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Te han citado este versículo en algún momento? No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. He sacado, ni siquiera he citado todo el texto. Ni siquiera había versículos. O sea, Pablo no estaba escribiendo versículos. Pablo está escribiendo toda una idea. ¿Cuál es el concepto que está enseñando en el capítulo 6? ¿Cuál es el concepto? Estás vivo en Jesucristo. Ya no puedes seguir obedeciendo la maldad. Ya no puedes seguir transgrediendo la ley. Es lo que está diciendo. Y de repente dice, el pecado no se enseñoreará, no tendrá dominio sobre ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué el pecado ya no puede tener dominio de ti? ¿Por qué? Porque no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. ¿Qué es estar bajo la ley y qué es estar bajo la gracia? ¿Qué dijimos previamente? Ya lo vimos hace rato. ¿Qué significa estar bajo la ley? Estar bajo el veredicto divino de condenación, porque la ley condena el pecado. Entonces, estar bajo la ley es estar bajo el veredicto culpable. Eso es estar bajo la ley. Estar bajo el dedo acusador de eres culpable, tienes que morir. Entonces, por cuanto ya no estás bajo ese dedo acusador, por cuanto ya no estás expuesto a morir por tu pecado, por cuanto estás bajo la gracia, por eso el pecado ya no puede enseñorearse de ti. Se los voy a ilustrar de esta manera. ¿Por qué la mujer a la que hallaron en el acto mismo del adulterio, por qué no se regresó a hacer lo que estaba haciendo una vez que Jesús la libró de que la apedrearan? ¿Por qué? ¿Por qué creen que ella, después de que la agarran, la toman, se la llevan a Jesús? Dice, la ley dice, fue hallada en el acto mismo del adulterio. ¿Qué dice la ley? ¿Qué le tienen que pasar a los adúlteros? Hay que matarlos. Entonces, ¿tú qué dices? Y, bueno, esa mujer estaba bajo la ley. ¿Por qué? Porque estaba por debajo del estándar de la ley. No estaba a la altura de la ley, estaba por debajo de la ley. Entonces, como consecuencia, ¿qué le tenía que pasar? La tenían que apedrear. Estaba debajo del estándar de la ley perfecta. ¿Qué hizo Jesús? Efectivamente, dijo, eso dice la ley, pero el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Qué es lo que hace Jesús? Les aplica a Romanos todo lo que vimos antes. Todos están bajo pecado. Si le aplicamos la ley a ella, se las vamos a aplicar a todos ustedes. Y él estaba escribiendo en tierra. Y seguramente estaba escribiendo en tierra los pecados de ellos. Seguramente estaba escribiendo en tierra algún texto de Jeremías que dice que Israel por sus pecados sería llevado así como si fuera la tierra. ¿Por qué? Por su maldad. Entonces, al decir, ok, adelante, ok, en lo que condenas a otro, en eso te condenas a ti mismo. Entonces, aplíquenselo. Entonces, como todos están bajo pecado, como nadie puede ser juez, en ese momento se queda él solo con ella. Se empezaron a ir todos, desde el mayor hasta el menor, y se queda él solo con ella. ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿Dónde están los que te condenaban? Ya le dijo, se fueron. ¿Y qué le dijo él? Yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Ve y no vuelvas a transgredir la ley. ¿Tú crees que esa mujer, después de ese veredicto, de ese regalo de gracia, de ese regalo de amor, puede decir, ahora sí, me regreso a lo que estaba? ¿En qué nos quedamos? ¿Tú crees que podía llegar con esa libertad a volver a hacer lo que estaba haciendo?
¿Qué le iba a motivar a no volverlo a hacer? ¿Qué? Que había recibido un regalo inmerecido. Al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Por qué es que el pecado ya no se puede enseñorear de ti y de mí? ¿Por qué? Porque se nos perdonó mucho. Porque a pesar de haber estado bajo el estándar, por debajo del estándar divino, a pesar de merecer la muerte, a pesar de eso, Dios nos amó de tal manera que envió ahí a su Hijo para morir por nosotros. Estoy bajo la gracia. Estoy bajo su favor. Estoy bajo su perdón. ¿Podría yo ser tan cínico de volver al lodo, de volver a regresar a hacer todo aquello con que ofendí al que más me ama? Por eso es que el pecado ya no puede enseñorearse de ti. Por eso es que ya no puedes pecar a gusto. ¿Por qué? Porque tú y yo somos deudores. ¿Cómo podemos ser tan cínicos de seguir transgrediendo cuando se nos dio un perdón tan grande? ¿Se dan cuenta cómo está de torcido ese texto? Ya no guardes la ley porque estás bajo la gracia. No, justo al revés. Guardo la ley porque estoy bajo la gracia. Guardo sus mandamientos. ¿Por qué? Porque fui recibido a misericordia. Antes era transgresor, antes era pecador, lo que dice Salmo 119. Antes errante andaba, mas ahora guardo tu ley. Eso es lo que dice el Salmo 119. Así que es la gracia lo que confirma la ley. Es la gracia lo que hace que las leyes de Él sean escritas en tu corazón. Ahora en tu corazón quieres guardar, quieres obedecer. ¿Por qué? Por gratitud, porque le amamos. Nosotros le amamos a Él, nosotros le obedecemos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Hijitos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mis mandamientos no son gravosos. No son como nos han dicho, no, son pesadísimos, no, qué yugo tan pesado. Eso es falso, es mentira. Los yugos de los hombres son falsos. Vivir conforme a mis malos deseos, eso es un yugo pesado. Vivir conforme al yugo que Él me pone, su yugo es fácil y su carga es ligera. Son los yugos de los hombres los que son pesados, los que son gravosos. Así que, ¿quedó claro este punto? ¿Quedó claro por qué el pecado ya no puede tener autoridad sobre nosotros? Porque estamos bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Bueno, ya me liberó del castigo. Entonces, ¿puedo ya seguir pecando porque de todos modos ya me perdonó? ¿Qué dice? De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Eso es lo que Él quiere. Él no quiere una obediencia superficial. ¿Él qué quiere? Habéis obedecido de corazón. Ahora obedeces porque le amas, porque estás agradecido. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, de enseñanza, a la cual fuisteis entregados. El pueblo de Israel es sacado de Egipto y su gratitud por haber salido de la esclavitud, pues tenía que promover en ellos que al llegar a Sinaí recibieran el pacto con gratitud. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, de la transgresión a la ley, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, y esta palabra iniquidad es la palabra anomía, en contra de la ley, así como para iniquidad o transgresión a la ley, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, para consagración.
tu cuerpo conságralo a Él, presenta vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué es la justicia? Vivir conforme a sus mandamientos. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Para qué son dados los mandamientos? Los mandamientos son dados para consagrarte, para que seas diferente a todos los demás. Porque en el momento que tú empieces a vivir conforme a los mandamientos de Dios, eso te va a hacer diferente a toda la demás gente. En cada aspecto de tu vida se va a notar que eres diferente a los demás. Desde que comes, eres diferente a los demás. En tu manera de llevarte con tu esposa o tu esposo, eres diferente a los demás. En la manera de tratar a tus hijos, eres diferente a los demás. ¿Por qué? Porque tienes leyes, tienes instrucciones. Esa es la diferencia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, la consagración y como fin, la vida eterna. Al salir de Egipto, al sacarte de la esclavitud, cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo llevó al Sinaí. Igual, la salvación, el recibir a Cristo no termina ahí. El recibir el señorío, la autoridad del Mesías no termina ahí. Fuimos salvos para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Porque la paga del pecado es muerte, y con esto va a cerrar. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.